Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a compartir nuestro devocional del día de hoy. Ya nos metemos, como hacemos cada mañana, a orar y a consagrar este tiempo. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas este tiempo devocional. Señor, que bendigas la palabra que vamos a compartir, que a través de tu palabra tú nos enseñes, nos animes, nos corrijas, nos estimules, nos bendigas, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, Mateo capítulo 7, versículo 7, quiero compartir con ustedes, y versículo 8, Mateo 7, 7, 8, dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero muy importante, un principio de reino, como hablamos el día domingo. El día domingo hablamos de ser personas esforzadas, de ser personas valientes, de ser personas determinadas. ¿Para qué? Para ir por nuestras bendiciones. Y ese mismo principio Jesús aplica aquí con referencia a la oración o con respecto a la oración. Él habla de ir creciendo en la oración, de ir progresando en la oración, de ir avanzando hasta recibir las bendiciones. Ahora fíjese, por ejemplo, me encanta Vida Plena, tiene una definición, la Biblia Vida Plena, un comentario sobre este pasaje, y dice lo siguiente ellos: que pedir implica tener conciencia de la necesidad y la creencia de que Dios oye la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que pide es una persona que reconoce tener una necesidad, pero que al mismo tiempo cree que Dios la puede satisfacer, suplir, que la puede bendecir, y pide a Dios. Pero Jesús dice, si no te alcanza con pedir, bueno, buscad. Y buscad es interesante cómo lo define Vida Plena, que dice, buscad implica el ruego intenso junto con la obediencia a la voluntad de Dios. O sea, ya lleva la oración no solamente a un ruego mayor, sino que ahora lo llama también o lo lleva a una práctica, junto con obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que la Biblia nos enseña principios, la Biblia nos enseña verdades que traen sobre nuestras vidas bendiciones, como por ejemplo vimos el otro día, como vimos el día domingo, aquellos que se aferran a las verdades de Dios, aquellos que están determinados, aquellos que son esforzados, reciben bendiciones. Hay bendiciones que solo se toman de esa manera. Entonces lo que Jesús dice, no solamente pedimos, sino que buscamos. Quiere decir que intensificamos la oración, pero empezamos a caminar sobre esos principios, sobre esas verdades, sobre esos consejos bíblicos que traen bendición para nuestras vidas. La Biblia está repleta de consejos bíblicos. Ejemplo, yo puedo pedir a lo mejor porque las relaciones, una relación se mejore y cambie, y con la oración no alcanza. Pero por ahí hay un principio bíblico en la Biblia que dice que así como queréis que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. Entonces ahí no solamente ya oro y pido, sino que ahí tengo una actitud, trato a los demás como me gustaría que me traten a mí. Y voy intensificando. Y por último dice llamad. Y esta Biblia define llamad como, dice, implica perseverancia en ir a Dios, aun cuando Él no responda rápidamente. Fíjese, perseverancia en ir a Dios. Aquí hablamos de ser determinados, lo que hablamos el domingo, determinados en la oración. Si yo sé que algo es voluntad de Dios, no voy a parar de pedirlo hasta que no vea la respuesta. Y yo le estoy hablando de esto porque creo con todo mi corazón que nuestra vida tiene que empezar a reflejar cosas diferentes. Nosotros a veces venimos por cuestiones culturales o porque nos enseñaron de esa manera, porque en la iglesia se interpretó de esa manera, pero a veces parece que estamos esperando que nos den
o estamos esperando que las cosas sucedan. Tenemos una necesidad y somos a veces demasiado pasivos en cuanto a buscar la respuesta. Queremos alcanzar algo y estamos demasiado pasivos, esperamos que nos nombren o que nos llamen o que nos digan, cuando la realidad es que nosotros a veces tenemos que provocar, tenemos que insistir, tenemos que marchar, tenemos que golpear. La obediencia abre la puerta a la bendición. Algo que nos ha dado mucho resultado es cuando personas nos han compartido en otras oportunidades que no tenían trabajo. Por ejemplo, yo a muchos he desafiado de esta manera. Yo le dije, bueno, mira, si no tenés trabajo, ya tenés trabajo. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, dedícate a buscar trabajo, que tu trabajo sea buscar trabajo. Y levantate a un horario temprano a la mañana y salí a repartir currículum y volvé al mediodía y a la tarde volvé a hacer lo mismo. Que tu trabajo sea buscar trabajo y orá para que Dios, orá antes de salir, orá a la vuelta, orá antes de salir para que Dios bendiga lo que vas a hacer y a la vuelta para que esos currículum que repartiste caigan en las manos indicadas y te llamen. Y fíjese cómo es un orar y un hacer. Y eso abre la puerta de la bendición, eso provoca a Dios. Por eso yo creo que la iglesia de este tiempo tiene que entender que hay muchísimas bendiciones que tenemos que ir a provocarlas nosotros. Dios le dijo a Josué, yo te entrego la tierra, todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. En otras palabras, le está diciendo, el lugar que reclames, el lugar sobre que marches, yo te lo voy a dar. Y eso habla de una acción junto con la oración. Y la iglesia, yo creo que todos nosotros tenemos que procurar eso. Creo que es el tiempo de ir por grandes cosas. Creo que es el tiempo de ir por las bendiciones, las pequeñas y las grandes. Pero Dios nos va a sorprender. ¿Pero qué necesitamos? Lo que hablamos el domingo. Yo quiero reforzar esto, determinados. Yo no quiero que se olviden de este principio, porque este es un principio de conquista. Cuando nosotros llegamos al avivamiento, este principio nos hablamos, provocar la bendición, ir por la respuesta. Este principio, cada vez que lo pusimos en práctica, Dios nos dio la salida. Y aquí Jesús lo explica con respecto a la oración. ¿Y sabe qué pasa muchas veces? Que cuando oramos, cuando insistimos, Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos enseña. Y lo que pensamos que a lo mejor iba a venir por un lado, viene por otro. Pero la insistencia hace que eso se reciba. Así que yo quiero animarte y quiero pedirte hoy, levantémonos, que sea una semana de pedir, de buscar, pero de provocar también, de ir por las conquistas, de marchar, de golpear. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar, pero hay bendiciones que solo vienen cuando nosotros decidimos ir, marchar por ellas, levantarnos en oración, en autoridad, ir y golpear, provocar, hacer la voluntad de Dios. Mi amigo, yo creo que estamos delante de un tiempo de grandes conquistas, pero también creo que hay que romper muchos moldes y muchas estructuras en nuestra mente. Eso de que esperar que suceda, Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me va a bendecir, y la pregunta es, ¿y qué estás provocando? Si Dios te va a bendecir, ¿qué estás provocando? ¿Qué puerta estás golpeando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás acompañando la bendición? ¿Estás orando? ¿Estás clamando? ¿Estás rogando? Pues vos me dirás, pastor, yo no puedo hacer más nada. Orar, intensificar la oración. Como dice el texto acá, anda más, no te alcanzó con pedir, buscar, no te alcanzó con buscar. Llamad, insistid. Y esa actitud es una actitud de un conquistador, de alguien que avanza, de alguien que conquista. Ese es un principio de reino. Y yo les aseguro que cuando aprendemos a aplicar ese principio en las diferentes cosas, vamos a ir de conquista en conquista y de bendición en bendición. Vamos a orar juntos por esta palabra. Padre, yo te doy gracias y yo te pido que nos ayudes a ser de esas personas que provocan la bendición, que van detrás de la bendición, orando, obedeciendo,
marchando, golpeando, Señor, llamando. Ayúdanos, Señor, bendice nuestras vidas. Señor, cambia cosas en nuestro carácter si es necesario. Abre nuestro entendimiento, guíanos y enséñanos para que veamos tu bendición y tus conquistas reflejadas en nuestras realidades. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga muy ricamente. Nos vemos mañana en un nuevo devocional. Y esta noche tenemos reunión de nuevos en la iglesia. Todas las personas que han llegado en el último tiempo a la iglesia pueden estar en esa reunión. Hoy tenemos un tema bien especial que tiene que ver con la comunión con Dios. Así que vamos a estar metidos en ese tema. Va a ser un tema precioso, un tema bien bendecido. Así que los esperamos esta noche a todos los que se agregaron últimamente. Y bueno, y aquellos que no hicieron sus escuelas, aunque estén en un tiempo en la iglesia, vayan a aprender, vayan, que vamos a compartir cosas preciosas. Que Dios los bendiga. Él me tocó con su amor, mi corazón se estremeció. Tras su hablar salió mi alma. Te necesito, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente. Me recogiste sin razón, no te importó mi condición. Solo tú eres mi porción, mi herencia y mi pasión. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente. Ser repentino e imprevisto, inesperado, inapropiado, precipitado, sopla en mí. Oh, ser repentino e imprevisto, inesperado, inapropiado, precipitado.